Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Family. En unos segundos vamos a dar inicio a nuestro webinar. Tendremos dos invitados que nos van a estar acompañando, quienes son expertos en el tema de empresas familiares. Vamos a tener el agrado de contar con Óscar Artiga, que es nuestro gerente regional del programa Impulsa tu Empresa, y también estaremos contando con la presencia de Orlando Cisneros, quien es asesor de modelo de negocios. Él se encuentra en Nicaragua, tiene experiencia en el tema de empresas familiares. En unos segundos estaremos con ustedes para dar inicio ya a este webinar de empresas familiares. Yo nunca había escuchado esa. Muy buenos días. Estaremos dando inicio a este webinar de empresas familiares. Como les comenté, tendremos la presencia de Óscar Artiga, gerente regional del programa Impulsa tu Empresa, y estará con nosotros Orlando Cisneros, quien es nuestro asesor en el tema de Nicaragua, ¿verdad? Y es experto en el tema de empresas familiares. Eh, Voy a darle inicio. En sus pantallas tendrán una ventana similar a esta para quienes hayan descargado la aplicación. Eh, y para quienes no, que estén trabajando directamente desde la aplicación de la web, tenemos una barra color gris del lado derecho, donde tienen unas opciones de lo que es audio, lo que es chat, y una como burbuja, que es el tema del chat donde podemos estar interactuando. Ahí estaremos escribiendo algunas cosas, algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando durante el webinar. Por favor, vamos a tenerlos a todos en mute. Vamos a silenciar los micrófonos para poder tener los micrófonos abiertos directamente para los expositores. También estaremos colocando algunos links que vamos a ir interactuando en el webinar. Al momento de darle clic a estos links, ustedes estarán saliendo, si están desde la aplicación descargada, o abriendo una nueva pestaña dentro de estos exploradores, y para regresar nuevamente minimizan si les abre el explorador o regresan a la pestaña del webinar específicamente. Le estaremos arrancando con la agenda, y para esto yo le estaré dando la palabra a nuestro gerente regional, Óscar Artiga, y también le damos la bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada agradecer su presencia en este primer webinar que realizamos en el programa Impulsa tu Empresa. Este es un esfuerzo que estamos haciendo para llevar diferentes temas, ¿verdad?, complementarios a la agenda de aprendizaje que muchos de ustedes han cursado en los últimos meses o incluso en los últimos años que han estado en el programa Impulsa tu Empresa. Y este es el primero de una serie de seminarios en línea que tendremos en los próximos meses y con temáticas muy variadas, ¿verdad? Siempre pensando en aquellos temas que para todos ustedes son de interés y que puedan hacer provecho de la información que compartimos. Algunas cositas que quiero mencionar. Por ahí veía en el chat algunos que consultaban si se pueden hacer preguntas. Claro que sí. Lo que yo recomiendo es que las preguntas las puedan escribir en el chat. Nuestro equipo las va a ir recolectando y dependiendo cómo estemos de tiempo, al final del seminario vamos a abarcar algunas de esas preguntas y las que no podamos abarcarlas por el límite de tiempo, igual le vamos a estar dando seguimiento, ya que este seminario va a estar grabado, lo vamos a poner a disposición en la plataforma Integra y ahí mismo vamos a dar un documento con seguimiento a todas las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? También comentarles un poco acerca de la agenda que tenemos el día de hoy y del alcance de este seminario. Creo que algunos de ustedes quizás tenían inquietud si en este webinar se iban a tocar temas sobre los modelos de negocio que se están realizando en los países actualmente. Quiero aclarar que no es el objetivo del seminario este día. Lo que vamos a abarcar el día de hoy son temas relacionados con empresas familiares, ¿verdad? Que muchos de ustedes pertenecen, han fundado o están trabajando en empresas familiares y nos interesa compartir con ustedes esta información básica, pero que da pie a organizar mejor la empresa familiar, ¿verdad? Eso nada más como una aclaración y como pueden ver en la pantalla, en la agenda del día de hoy vamos a hablar algunos conceptos básicos y características principales de las empresas familiares para luego hablar nuestro compañero Orlando Cisneros de aquí de Nicaragua, asesor empresarial que tiene experiencia en este tema, nos va a comentar también sobre la gestión de las empresas familiares y retos y trampas que muchas veces hay en las empresas familiares. Finalmente vamos a abordar un tema de gran relevancia que es el protocolo familiar. Muchos de ustedes tal vez están ya familiarizados con ese tema, pero queremos dar algunas características, cuáles son, digamos, las ventajas de contar con este tipo de documentación y de procedimientos claros para la administración de la empresa familiar. Y finalmente vamos a abordar, como les decía, algunas de las preguntas que tengan, ¿verdad? Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, como les mencionaba, así que vamos a arrancar. Ok, partimos con algunos conceptos básicos sobre el tema de empresas familiares, algunos, digamos, algunas definiciones de las empresas familiares. Una empresa familiar, como lo dice Santiago Santagnoli, es una organización controlada y que operan por los miembros de una familia, ¿verdad? Muchas de las pymes y pequeñas, medianas empresas de Centroamérica y del mundo empiezan como empresas familiares, tienen características especiales, ¿verdad? Son empresas que tienen alma, dado que el corazón de las familias está en ella. Hay mucho más que solo los temas empresariales
que se tocan dentro de las empresas familiares, ¿verdad? Y otro concepto que tenemos por aquí es una empresa en que el control es ejercido por una sola familia, en que dos o más integrantes influyen significativamente en la dirección de la empresa, mediante roles, ¿verdad? De dirección, gobernabilidad, propiedad, relaciones familiares, etcétera, ¿verdad? Hay algo que siempre se busca en la gestión de las empresas familiares y es que la empresa permanezca en manos de la familia, ¿verdad? Eso es algo que desde los fundadores, digamos, y va generación tras generación, se espera que se tenga ese control siempre de parte de la familia. Pasamos por favor a la siguiente. Ok, como mencionaba, las empresas familiares son dos mundos que se intersectan, ¿verdad? La familia que incluye, ¿verdad? Que está basado en emociones, enfoque hacia adentro, o sea, hay mucha análisis de la integración del núcleo familiar, hay mucha aversión al cambio, o sea, es algo que es característico de las familias y también se traslada a la empresa familiar, y situaciones como es normal dentro de este ambiente, en situaciones de fricción y conflicto, ¿verdad? Muchas veces. En el lado de la empresa es, como ustedes saben, la empresa es una organización que se basa en tareas, en cumplimiento, en metas, en un comportamiento racional y toma de decisiones racionales. Es un enfoque hacia afuera, ¿no? Siempre buscando temas de mercado, enlaces, manejo con diferentes proveedores, etcétera. Eh, es, y las empresas de hoy en día deben estar muy abiertas al cambio. Eso es algo que los debe caracterizar y enfocarse en realizar ese cambio de acuerdo a las necesidades del mercado. Y es una organización que o genera resultados o cierra, ¿verdad? Es algo que caracteriza obviamente a las empresas. Hay algunas características especiales también dentro de las empresas familiares y que se diferencia un poco respecto a otro tipo de empresas, ¿verdad? Para mencionarles algunas, las empresas familiares tienen un reto importante en la continuidad, ¿verdad? Un gran número de estas empresas no sobreviven estos cambios generacionales precisamente porque no ha habido una preparación previa para afrontar ese cambio. En cuanto a los conflictos en diferentes niveles, como mencionaba anteriormente, hay una delgada línea entre la gestión empresarial y la convivencia familiar, ¿verdad? Muchos de ustedes, me imagino, no es nada nuevo esto que se está mencionando, es ciertas características, ¿verdad?, que tienen las empresas familiares. Profesionalización. Este es un reto muy importante en las empresas familiares, ya que se trata de promover la profesionalización tanto de la familia, que está a dirección de la empresa, como de los colaboradores, ¿verdad? Sean estos miembros de la familia o no. Es algo que muchas veces se descuida en las empresas familiares y que es un tema que se debe poner mucha atención. Y sobre todo, algo que caracteriza a muchas de las empresas familiares es que nacen por situaciones de necesidad, ¿verdad? Normalmente el fundador o los fundadores crean estas empresas por solventar alguna necesidad económica eh, y eso, digamos, se traduce en una organización que luego va traspasándose generación tras generación, ¿verdad? Para mencionar rápidamente la relevancia que tienen las empresas familiares en la economía y especialmente en economías en desarrollo como las nuestras en Centroamérica, nacen como un objetivo principal de siempre generar empleo y traer recursos a la familia empresaria, ¿verdad? Algunos datos importantes por compartir. En algunos países hasta el 90% de los negocios son empresas o parten como empresas familiares. La generación de empleo es muy importante, hasta el 75% del empleo privado está ligado en algún momento a empresa familiar.
Y el tema del PIB, ¿verdad? Las empresas familiares, las pymes, pueden llegar incluso a aportar hasta el 50% del Producto Interno Bruto del país. Hay también un vínculo muy fuerte entre lo que es la empresa familiar y el sector privado. Como decía, en economías en vía de desarrollo como las nuestras, prácticamente un gran número, la mayoría de las empresas y del quehacer empresarial privado está ligado, ¿verdad?, a inicios de empresas familiares. Algo que es muy importante recalcar es el hecho de que tanto las empresas familiares como cualquier tipo de empresa supera o se ve en el reto de superar ese valle de la muerte, ¿verdad? Muchas veces se habla que las empresas al poco tiempo de ser fundadas pasan por ese valle, normalmente se da entre los primeros 2, 3 años de fundación de la empresa, y en la medida en que los productos, los servicios se vayan posicionando en el mercado, eh, las empresas pueden ir solventando, ir superando este valle de la muerte, ¿verdad? Esto es una característica que no es exclusiva de empresas familiares, también en las demás empresas se da, y la resaltamos aquí sobre todo porque en el caso de las empresas familiares, muchas veces ese valle de la muerte está ligado principalmente a un tema de cambio generacional, de algunos conflictos, eh, de algunas situaciones que vamos a conversar y para las cuales hay que irse preparando, ¿verdad? Ahora cedo la palabra a mi colega Orlando Cisneros, quien nos va a comentar acerca de eh, cómo surgen las empresas familiares y luego vamos a ver algunos retos y características o trampas, perdón, sobre las empresas familiares. Muy buenos días. Como mencionaba Oscar, de manera general, el entender las empresas familiares pues ayuda mucho a comprender su comportamiento. Y vemos cómo el surgimiento de estas tiene que ver con la sostenibilidad de las mismas. Normalmente las empresas familiares surgen como emprendimiento, ¿no? A raíz de que hay una persona emprendedora que toma la iniciativa y que luego son los grandes fundadores que conocemos, ¿no? ¿Por qué surge la idea? ¿No? Normalmente están relacionadas a circunstancias, a fortalezas y a oportunidades que se dan. Podemos mencionar algunas. Las circunstancias, como por ejemplo la disponibilidad del tiempo, puede ser que tenga un medio tiempo o tenga un tiempo completo. También está relacionado a la etapa de vida de estas personas, cuando hay momentos en la vida en que se requieren de mayores fuentes de ingresos y puede ser determinante para generar una iniciativa empresarial. La misma situación laboral, el dejar una situación laboral estable, quedar en el desempleo, puede ser una circunstancia importante. Entonces, a partir de ahí se toma la fortaleza que tiene esta persona emprendedora y hace uso de sus recursos que echa a mano, ¿no? Como recursos físicos, bueno, puede ser que tenga algún bien inmueble que pueda utilizar o algún equipo o alguna materia prima que pueda transformar. Pueden ser recursos económicos también, que puede generar a partir de ahí un capital de trabajo para comenzar su emprendimiento. Y algo importante que normalmente vemos en los emprendimientos y se convierte en una empresa familiar es el uso del personal familiar. Hay personas muy ligadas a esta persona emprendedora que pueden ayudar con sus habilidades, con su experiencia para llevar adelante su emprendimiento.
y recursos sociales, donde podemos encontrar algunas personas o algunas organizaciones que pueden brindar el apoyo para echarlo a andar. La mayoría de las empresas familiares, si la vemos en retrospectiva y vemos su reseña histórica, hay un contexto de circunstancias donde hace uso de su fortaleza y una oportunidad de mercado para comenzar a crear y desarrollar su empresa familiar. Y eso, si bien es cierto, no solo las empresas familiares lo atraviesan, pero la empresa familiar luego se encuentra con nuevos retos. Y el tema de la gestión de la empresa familiar como tal. Hay una frase muy conocida y que, bueno, las comparto ahora con ustedes. Dice, el abuelo la fundó, el padre la engrandeció y el hijo la fundió o se la acabó. ¿Les suena familiar esta frase? Esto tiene que ver mucho con algunas causas y acá están mencionadas según estudios de la mayor o menor frecuencia en que aparecen. Uno, las dificultades para sustituir al líder de la empresa, problemas de armonía familiar, madurez del negocio mismo y situación financiera de la familia o del entorno. Las dos primeras son las que generalmente están muy presentes, que son las dificultades para sustituir al líder y los problemas de armonía que normalmente están presentes en esa gestión. De esta manera, la importancia de poder gestionar las empresas familiares y prepararla para su administración de cara a la sobrevivencia es clave si tomamos en cuenta estas causas. Aquí vemos en esta manera gráfica estudios que se han realizado de diferentes fuentes, cómo las empresas familiares no sobreviven a la transición generacional. Se dice que de cada 100 empresas que se crean, solo un 10%, un 30% alrededor pasan a la segunda generación. Hay un 70% de empresas que quedan en el camino, en el tránsito de la primera a la segunda generación. Luego, a la tercera generación, se estima que solo un 10% de ellas logran sobrevivir. Y eso se va diluyendo a través del tiempo, donde ya una cuarta generación, quizás un 4%, es el que está sobreviviendo. Estas estadísticas nos muestran lo difícil que es la sostenibilidad de la empresa familiar en el tránsito de una generación a otra. Y veamos un poco algunas causas de este panorama. Ok. Sin embargo, pues acá podemos compartir algunas características o entenderla mejor por qué se da eso. Tiene que ver también con su naturaleza. Muchas empresas están en diferentes categorías y aquí podemos ver 4 de ellas. Hay empresas de trabajo familiar donde la empresa básicamente es una fuente de empleo para los miembros de la familia. Hay otro tipo de empresa que es la empresa de dirección familiar, donde el rol de los familiares es gestionar la empresa desde cargos de dirección, ¿no? Su principal rol es estar en la dirección de la empresa. También se tiene, y es muy común, la empresa de inversión familiar. Acá los familiares no necesariamente trabajan en la empresa, sino que han depositado la confianza en terceros y han puesto sus recursos invertidos en esta empresa. Y una última categoría que podemos mencionar es el tema de la empresa familiar coyuntural. Es muy frecuente y son empresas familiares que se crean ante determinadas circunstancias o coyunturas y que luego suelen desaparecer. Es decir, normalmente aparecen y no duran por mucho tiempo. Un aspecto que ha ayudado a entender mucho el tema de la empresa familiar es que hay una mezcla de diferentes intereses, compromisos y comportamientos. Y es que hay como 3 territorios donde los que trabajan en la empresa familiar se mueven y muchas veces no está
y muchas veces no está eso bien definido. Entonces, está el territorio de la familia, está el territorio de la propiedad y está el territorio de la empresa, ¿no? Acá pueden haber diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, para entenderlo un poquito mejor, esta teoría, que también la conocemos como la teoría de los 3 círculos, una persona que solo es familia, entonces y no trabaja en la empresa ni tampoco tiene parte en la propiedad, su interés básicamente va a ser la familia, ¿no? Su compromiso va a estar relacionado al bienestar con el resto de la familia y por tanto su comportamiento va a ser más proactivo hacia la gestión de la familia y va a ser menos atractivo para él los temas de empresa y los temas de propiedad. Entonces, entender eso ayuda mucho para comprender cómo es que el comportamiento de las personas familiares que trabajan ahí tienen ese comportamiento. Por eso decimos que hay personas trabajando en diferentes ámbitos de la empresa familiar y que pueden estar jugando roles. Veíamos anteriormente cómo las empresas familiares pues van siendo cada vez menos al tránsito de la generación a otra. Aquí vamos a ver algunas trampas que tienen mucha relación con este fenómeno. Generalmente son estas que ustedes están viendo en su pantalla, las trampas que suelen caer las empresas familiares. Una primera, el ser propietario y creer tener la capacidad para dirigir. No todas las personas que son propietarias de una empresa familiar tienen esas habilidades y esas capacidades para dirigir equipos o para estar en cargos de dirección. Una segunda trampa es la confusión de los lazos contractuales y los lazos de afectos. Ya cuando los miembros de la familia están participando en la empresa, se confunde el hecho de que soy familiar y eso piensan ellos que pueden dar pie a llegadas tarde, a faltar un día o salir temprano y eso es una confusión que termina siendo una trampa para la empresa. La confusión de los flujos económicos es otro de los elementos claves, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el origen de ese emprendimiento que hablábamos. A veces se toman recursos de las empresas para atender problemas de la familia, dejando a la empresa muchas veces sin capital de trabajo para operar. O puede suceder lo contrario, se hace uso de los fondos de la familia y dejar un poco desprotegida a la familia para atender temas de la empresa. Entonces hay una confusión que requiere ordenarse. Una cuarta trampa que muchos se ha estudiado es el tema que las empresas consideran que están inmunizadas a este conjunto de trampas. Eso no va a pasar en mi empresa, eso no pasa en mi empresa, yo ya tengo organizado. Pero eso a la vez también es una negación a tener conciencia que son trampas que están presentes de una u otra manera y en diferentes niveles. Las trampas, por tanto, siempre están presentes, muchas veces invisibles para los que dirigen la empresa, incluso para los propietarios, y contribuyen junto a los conflictos a que muchas de las empresas pues no logran trascender de una generación a otra. Otro grupo de causas que tiene que ver con esas estadísticas donde van las empresas quedando en el camino son las fuentes de conflicto que suelen aparecer o estar presentes en las empresas familiares. Se han estudiado estas 4 grupos de conflictos. Una de ellas es la falta de una visión compartida. Entonces, los familiares no necesariamente tienen la misma visión. Unos tienen una visión hacia un lado, otros hacia otro, y si no hay un consenso, entonces no hay un trabajo conjunto, un trabajo de equipo. Y eso limita el avance exitoso de la empresa familiar. Una segunda fuente de conflicto muy común es la forma de gobernar. Decíamos que nació generalmente por un emprendimiento con un fundador y luego se van integrando tal vez a otros miembros de la familia y la forma de hacerlo generalmente de manera muy individual, de manera muy vertical y no se hace de manera consensuada. Eso genera conflicto en lo que es la gestión de la empresa. La etapa de crecimiento es otra fuente de conflictos.
todas las empresas quieren crecer y hay mucho esfuerzo para ello, hay metas propuestas, pero sucede que en la empresa familiar las cargas no se distribuyen por igual. Entonces, algunos en ese proceso de crecimiento terminan con mayores responsabilidades, con mayores horarios incluso de trabajo, y en la empresa familiar, para los más comprometidos, no hay ni siquiera horarios, y eso va generando conflicto porque no estamos llevando de manera equitativa las cargas de la empresa. Y una última fuente de conflicto entre las principales es el tema de la sucesión. Ya cuando ha avanzado la empresa, llevamos 15, 20, 25 años y ya el fundador llega a una edad que debe dejar el liderazgo de la gerencia, entonces hay que generar el relevo generacional. La forma de hacerlo de una manera muy dedocrática, sin el consenso entre los posibles sucesores, puede ser una fuente de conflicto muy importante que si no se gestiona puede contribuir a que la empresa no siga en adelante. Entonces, cuando hablamos de conflicto, hablamos de diferentes opiniones y actitudes que bloquean el logro de los objetivos y que pueden estar en diferentes escalas o tienden a escalar, desde cosas mínimas hasta conflictos un poco violentos o conflictos legales que terminan partiendo o desapareciendo o vendiendo la empresa a terceros, con lo cual obviamente se limitan a tener una empresa siempre en manos de la familia y tiende a su desaparición. Con todo esto que hemos conversado, ¿cómo podríamos entonces gestionar de una manera más organizada, más exitosa nuestra empresa familiar? Y la clave está en regular el vínculo de la familia y la empresa. Si bien la empresa puede ser una oportunidad de trabajo para la familia, esta debe regularse, ¿no? Si hay personas que están en la familia y se van profesionalizando o van teniendo una necesidad de un empleo, la forma en que entran estas personas a la empresa tiene que regularse y no debe afectar la profesionalización de la empresa. Más bien, la llegada de los familiares debe contribuir a que se fortalezca y se mejore el compromiso de los familiares hacia el éxito de la empresa. Aquí tenemos algunos aspectos claves que regulan ese vínculo y que pueden ser parte de las buenas prácticas que se pueden utilizar en sus empresas. Una de ellas es canalizar adecuadamente el interés o la necesidad de trabajar. Es decir, debemos poner a las personas familiares en los puestos donde tienen mejor habilidades, donde se puedan desempeñar mejor. Crear puestos de trabajo si realmente son necesarios para la empresa y no necesariamente por crear un espacio para un familiar que lo requiere. Otra buena práctica puede ser el apego a una política de reclutamiento e ingreso de colaboradores o empleados. El contar con una política de reclutamiento donde sea igual para personas colaboradoras no familiares e igual para los colaboradores familiares, pues ayuda, porque desde su entrada le estamos diciendo al familiar, estas son las reglas, estas son las normas a las cuales cuando estés adentro tenés que sujetarte, ¿no? Y si tenés entonces estas cualidades que requiere el puesto, tú puedes entrar y puedes competir por él. Otra buena práctica también es el apego al reglamento interno. Si ya como familiar ha logrado estar trabajando en la empresa, entonces igual que cualquier otro colaborador, debe tener conciencia de que hay un reglamento y debemos apegarnos al reglamento. Muchas veces lo que sucede es que los mismos familiares suelen ser un mal ejemplo para el resto de colaboradores, cuando deberíamos ser el mejor ejemplo, el mejor colaborador, porque es mi empresa familiar. Y finalmente, hay otra buena práctica en el caso del trabajo con un desempeño adecuado y si hay necesidad de prescindirlo, dependiendo de una evaluación, pues debemos hacerlo y apegarnos al reglamento interno, que es parte de las cosas que debemos decirle al familiar incluso antes que entre, ¿no? Vas a desempeñarte de acuerdo a las normas que tenemos, pero si tu desempeño no es el adecuado,
necesariamente vamos a tener que prescindir como cualquier otro colaborador. De modo de que es importante tener esa conciencia y compartirla y crearlo como una cultura en la empresa de que existen estas normas y que las vamos a respetar antes de que podamos darle la oportunidad al familiar durante esté trabajando en nuestra empresa familiar y luego también cuando haya tenido que salir de la empresa familiar, que lo entienda, que la relación que teníamos era con la empresa y que la familia es otra cosa. Y esto nos lleva a algunos retos que la empresa familiar desde luego pues tiene que tomar muy en cuenta. Y es el separar los temas de los diferentes ámbitos. Separar los temas de familia, separar los temas de propiedad y los temas de empresa. Y crear espacios de comunicación para entender los diferentes temas. Muchas veces están presentes las trampas, están presentes las fuentes de conflicto y lo que se tiene es un problema de comunicación, porque no se gestiona adecuadamente o porque no existen los espacios. De modo que podemos generar, para separar estos temas en los diferentes ámbitos, estructuras u órganos de gobierno que también se le conoce, como estructuras de familia, juntas directivas en la propiedad, reuniones y estructuras de gerencia en la empresa, donde se puedan abordar cada uno de los temas y donde puedan estar las personas que realmente les interesa o se vinculan a ese tipo de temas. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, podemos comenzar que cuando estemos trabajando en la empresa, estamos claros que tenemos jugar un rol de colaborador y entonces vamos a concentrarnos en los temas de la empresa y no vamos a abordar temas de la familia. Aunque hayamos tenido una discusión en la casa, cuando llegamos a la empresa, el tema se quedó en la casa. Y lo contrario, ¿no? Luego, en los horarios que estemos fuera de la empresa y el espacio de la familia, he conocido, por ejemplo, parejas que son fundadores y que van viajando en el mismo vehículo y entonces tienen que dejar ya los temas de empresa a un lado y ya trasladarse a un espacio más familiar y comenzar a trabajar en temas y conversaciones más de familia. Entonces, entender todas estas cosas ayuda mucho para ir dándole un camino más exitoso para gestionar mejor lo que es la empresa familiar para que trascienda de una generación a otra. Entonces, para que hablemos un poco del tema de protocolo, voy a dejar aquí a mi colega Oscar. Gracias, Orlando. Como ven, vamos entrando ahora en un tema que es de suma importancia. Quiero hacer un paréntesis y en base a lo que Orlando ha ido comentando, si se dan cuenta, muchos de los orígenes de conflictos en empresas familiares y de diferentes situaciones, ¿verdad?, en las que las empresas familiares caen, tiene que ver mucho con esa informalidad, ¿verdad? En el sentido en que, bueno, como es una empresa que empieza en el núcleo de la familia, hay bastante confianza, muchas veces no quedan las cosas definidas por escrito, ¿no? Y estoy hablando de cosas fundamentales, como por ejemplo, incluso hasta contratos laborales. Muchas veces se contrata a alguien, sí, porque es el primo y le estamos dando un espacio ahí, no hay un contrato, pero se le paga algo mensualmente, hasta temas ya más relevantes que tienen que ver, como veíamos, con la sucesión, ¿verdad? O sea, el fundador, el líder de la empresa, en este mundo nadie es eterno y en algún momento la persona ya no está y no había nada por escrito, nada definido de quién se iba a hacer cargo de la empresa, iba a tomar las decisiones, y es justo en esos momentos críticos donde empiezan los conflictos, ¿verdad? Que lastimosamente muchas veces incluso llegan a abordar hasta temas ya familiares, como decía Orlando. Es importante ir haciendo esa separación, ir tratando de dejar por fuera los conflictos de la empresa y que lleguen hasta la familia, ¿verdad? Vamos a ver ahora, así rápidamente,
algo fundamental que poco a poco cada uno de ustedes que lideran empresas familiares tienen que ir tomando en cuenta. Y también hacer la aclaración de que el protocolo familiar no hay un documento único, ¿verdad? No es algo que sea un documento que para todas las empresas tiene que llevar todo lo que ahorita vamos a mencionar. Va a depender de cada uno de los casos, ¿verdad? Y del tamaño de las empresas familiares, las empresas que ustedes están liderando, ¿verdad? El protocolo familiar, aunque suene algo muy complejo, pero básicamente es un instrumento que permite, ¿verdad? Regular esas relaciones entre los miembros de la familia y la gestión empresarial. Un documento sencillo hasta cierto punto en el cual se deja claro por escrito y mediante consenso de los miembros de la familia y que están dirigiendo la empresa, muchos aspectos como por ejemplo la titularidad, quiénes son los directores de la empresa, ¿verdad? Su grado de toma de decisiones, derechos de propiedad, a quién pertenece la empresa, temas accionarios, en qué porcentaje de la empresa pertenece a cada uno de los miembros de la familia, que ya no quede aquello de que, bueno, somos un matrimonio, vamos 50 y 50, pero nunca había nada por escrito, sino que poco a poco ir regularizando eso y que en efecto esté en un documento y que exista un consenso. Eso es muy importante, ¿verdad? Como decíamos, políticas de contrataciones, cómo vamos a contratar, cuál va a ser el proceso de reclutamiento, de selección. Algo que recomendaba Orlando es eso de no, de tener una equidad en el tema de contratación, tanto para miembros de la familia como para no miembros de familia, y basar estas decisiones en aspectos profesionales, ¿verdad? Y no en temas de apego familiar. Sé que muchas veces y para ustedes en algunos casos son temas que pueden ser un poco complicados, pero nuestra intención de ir conversando esto es precisamente ir haciendo conciencia, ¿verdad? En cosas que de repente no se han reparado, pero que en algún momento pueden ocasionar algún conflicto. Sucesión, como ya lo habíamos mencionado, dejar claro cuál va a ser el proceso, el procedimiento para tomar la decisión de quién serían la o las personas que estarían a cargo de la empresa una vez los actuales dirigentes ya no estén presentes, ¿verdad? Esquemas de mando, toma de decisiones, dejar bien claro los niveles de toma de decisiones y algo importante también, el código de conducta, ¿verdad? Posibles sanciones que puedan tener ante algunas de las fallas en ese código de conducta. Es importante también dejarlas documentadas para que no, a la hora de que existan estos conflictos, no se crea que se está actuando de una forma subjetiva, ¿verdad? Sino que se está haciendo en base a algo que ya fue definido en el núcleo de la familia. Como decía, el contenido y qué tan robusto es un protocolo familiar va a depender, eso es una decisión que toma la familia misma y que va a depender del grado de desarrollo que tenga la empresa, ¿verdad? Rápidamente para compartir con ustedes 3 niveles, ¿verdad? Que son bastante comunes en temas de protocolos. Parte de como les decía, tener un simple documento que no tiene que estar ligado a términos legales ni obligaciones de nadie, pero que es un documento que tiene todos los aspectos que nosotros acabamos de describir y en donde hay un consenso dentro del núcleo familiar en que así se van a llevar a cabo las cosas. Dependiendo de la complejidad de la empresa y de la misma organización y el número de familiares que están en la organización, se recomienda en algunos momentos ya llevar ese documento a un pacto ya contractual, ¿verdad? Que tenga algún tipo de obligación de parte de los firmantes en donde se establece un documento mucho más formal, ¿verdad? Y llega hasta un tercer punto en el cual es un pacto ya, como llaman, inscribible en registro mercantil o que está registrado, digamos, legalmente y cae bajo las leyes de las empresas del país donde se está llevando a cabo la operación, ¿verdad? Este es el grado ya más
digamos, formal en el que muchas de las empresas ya cuando tienen un grado de complejidad, hay miembros de la familia, se puede decir que incluso hay una dirección de un consorcio, un corporativo familiar, ya es necesario, ¿verdad?, llegar a este punto de formalización. Creeríamos que en muchos de los casos de empresas que estamos asistiendo en el programa y conociéndolos a ustedes, creo que estarían muchas veces entre los dos primeros, ¿verdad? Para aquellas empresas que todavía están en una etapa temprana o donde hay bastante claridad de quiénes son los que están trabajando en la empresa, basta con tener este pacto entre caballeros y damas, ¿verdad? También en el cual quede claro cada uno de los roles, ¿verdad?, que tiene. Y posteriormente ya ir pensando en algo mucho más formal y que tenga alguna vinculación de derecho u obligaciones, ¿verdad?, para los que firman. ¿Cómo se toman estas decisiones? Esa es otra pregunta importante. ¿Cómo se va armando un protocolo familiar? Lo primero que se aconseja es ir constituyendo un consejo familiar que es como la cabeza de quienes van a ir tomando a cabo las decisiones estratégicas de la empresa. Principalmente en este consejo familiar está integrado por los fundadores, así como aquellos miembros de la familia que más están involucrados dentro de la empresa. Ellos son los que principalmente toman la decisión respecto a preparar ese protocolo familiar, ¿verdad? Y hacer un consenso entre los demás miembros de la familia. A veces, dependiendo, nuevamente decía, dependiendo de cómo sea el grado de madurez de la empresa, se recomienda tener una asamblea. La asamblea familiar principalmente tiene que ver con donde están ese gran número de familiares que de alguna u otra manera están ligados a intereses de la empresa, tienen algún grado de acciones, tienen algún rol dentro de la operación de la empresa, y se aconseja ir dividiendo ambos grados, ¿verdad?, de jerarquía. Algo que se recomienda mucho, principalmente para aquellas empresas donde el contexto familiar puede ser un poquito complejo, es tener un asesor externo, una persona que entienda la operación de la empresa, que sepa y que sea, digamos, imparcial ante alguna situación en la cual tenga que dar su opinión. Este asesor externo normalmente es elegido en unanimidad por parte de toda la familia, ¿verdad? Y se recomienda, como decía, principalmente en momentos en que la complejidad, la toma de decisiones de las empresas familiares ya es bastante alta, ¿verdad? Tener ese asesor externo, esa persona a la que todo mundo le ha dado su voto de confianza para que dé recomendaciones, es bien importante y sirve para mediar en conflictos. Ya para ir finalizando, compartir con ustedes algunas de las claves que tienen que ver con el buen funcionamiento o que se recomiendan, ¿no?, tener en cuenta cuando se realiza un protocolo familiar. Uno es esta forma societaria en las empresas familiares, o sea, tener bien claro cuál va a ser el nivel de formalidad en el que la empresa es fundada. Y aquí, para ser bastante honesto, se recomienda mucho tener sociedades limitadas, ¿verdad? Ese es como el primer paso en el cual una empresa familiar puede empezar a formalizarse. Son como una sociedad limitada. Capitulaciones, convenios matrimoniales. Suena complejo, pero básicamente esto les planteo la situación en la que miembros de la familia obviamente van contrayendo, van haciendo su propia familia, contraen matrimonio con otras personas que evidentemente no son miembros de la familia, ¿verdad? Esto es bien importante también irlo pensando, porque muchas veces, y muchos de ustedes darán la razón, este tema genera muchos conflictos. ¿Por qué? Porque algunos miembros de la familia puede ser que no acepten a la persona con la cual se está contrayendo matrimonio el familiar,
familiar. Esta persona, por su parte, puede ser que quiera involucrarse de forma directa en la sociedad o en las empresas familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ante una situación de divorcio, ¿verdad? Donde no había nada claro. Puede ser que estas personas que no eran miembros de la familia se queden con una parte o tengan que llevarse una parte accionaria de la empresa, y eso, como decía, nuevamente puede generar conflicto. Algo que se recomienda, y ahí sí de verdad que depende de cada uno de los casos, no es algo que de una camisa donde todos encajen, es ese tipo de relación matrimonial de separación de bienes, ¿verdad? En lo personal, yo he visto muchas empresas familiares que ya tienen un grado bastante grande, digamos, de ingresos, complejidad, y aunque ustedes no crean, pero muchas veces entre los miembros de que están contrayendo matrimonio están de acuerdo en que ese va a ser el tipo de matrimonio que van a tener, separación de bienes, precisamente para evitar conflictos, ¿verdad? Dentro de la familia en un futuro. Nuevamente, como les decía, esto es algo que se recomienda, cada uno va a ir viendo su forma de llevarlo a cabo, pero es importante para nosotros que ustedes sean conscientes de estos temas. Disposiciones testamentarias básicamente es lo que les decía respecto a la sucesión, ¿verdad? Que quede claro en un testamento, en documentos legales, cuál va a ser el grado de involucramiento o de acciones que van a recaer en cada uno de los miembros de la familia cuando un accionista lastimosamente ya, digamos, pierde la vida o ya no se encuentra más con nosotros, cómo se van a distribuir esas acciones que tenía el fundador, ¿verdad? O la persona que estaba trabajando en la empresa. Pactos entre socios, o sea, cómo se trabaja con entes externos, ¿verdad? También importante que quede en el protocolo. Profesionalidad, lo que comentaba ya Orlando, cómo dejar claro que las decisiones de contratación van a ser en base a grados profesionales, a lo que realmente se considere que va a abonar la persona dentro de la empresa, y tratar de ir separando aquellos apegos familiares o digamos que se dan muchas veces trabajo porque pobrecito no tenía dónde colocarse, le vamos a dar un chance aquí, pero ese tipo de cosas en verdad hay que irlas evitando porque pueden llegar a un grado en el que meten en conflicto a la familia, ¿verdad? Y a la empresa familiar. Dejar claro también dentro del protocolo un mecanismo de resolución de conflictos, como les decía anteriormente, algo que se acostumbra es tener un asesor externo. ¿Qué pasa en ante un conflicto extremo? ¿Cómo se resuelve? Es importante ir planteándose escenarios e ir viendo cada uno cómo lo podemos ir resolviendo y que eso quede por escrito, ¿no? Para que a la hora de que suceda no sea una sorpresa, sino que más bien entre el consejo familiar se revisa qué es lo que se había pactado y se procede de esa forma. Finalmente, el tema de los derechos económicos, muy importante, o sea, dependiendo del grado de involucramiento y del número de acciones que cada uno de los familiares tenga, así debería de ser los dividendos que reciben de la empresa, ¿verdad? Algo muy transparente, que quede muy claro. Las personas que ocupan un grado de involucramiento operativo son gerentes, están trabajando el día a día en la empresa, tienen su salario. Si son accionistas, van a recibir dividendos en base a esas acciones, pero todo tiene que quedar muy claro para que nuevamente lo que se trata de evitar son los conflictos, ¿verdad? Y los conflictos en muchas situaciones, no solo en las empresas familiares, sino en la vida, nacen precisamente de espacios grises donde no ha habido una claridad y un entendimiento ya compartido entre todos los miembros de organizaciones, ¿verdad? A manera de conclusión y tratando de respetar el tiempo que nos habíamos pactado de 1 hora, compartir nuevamente con ustedes de que poco el alcance y el objetivo de este seminario es ir haciendo poco de conciencia en aquellos que tienen empresas familiares
en ir pensando en estos temas, ¿verdad? Que no nos agarren de sorpresa, que nos vayamos preparando, que vayamos afrontando estos posibles conflictos con la seriedad del caso para que a la hora de que se presenten, ojalá que no se presenten, pero si se llegan a presentar, estar nosotros preparados y poder hacer frente de la forma más objetiva posible, ¿verdad? Eso es lo que se persigue, que no quede nada sujeto a decisiones de una sola persona, sino que exista unanimidad y eso ayuda a mantener la armonía en el núcleo familiar y el buen desempeño en la empresa, ¿verdad? Unas conclusiones así rápidas. El protocolo, como decía, se adapta a cada situación particular. Eso ustedes lo van a ir analizando, ¿verdad? Prever situaciones generales, actuales y venideras, y un poco lo que veníamos haciendo con los ejercicios, ir viendo esas situaciones que a lo mejor no están ahorita, pero se pueden presentar en algún momento. Tratar de ir separando aspectos empresariales y personales o familiares, ir separando esos mundos, ¿verdad? Combinar criterios del protocolo familiar que garanticen el éxito de la evolución del modelo de la empresa, elaborar marcos flexibles y otra cosa importante es cada cuánto se van a revisar estos protocolos, ¿verdad? Esta información, este análisis, digamos, que tenemos sobre el protocolo, cada cuánto se va a hacer, quiénes lo van a revisar, quiénes van a estar involucrados, ¿verdad? En ese proceso de revisión. Y todo esto está bastante claro, nos va a ir permitiendo a nosotros ir trabajando de forma, vamos a ver, sí, vamos. Creo que se nos está cortando un poco el sonido. Aquí nos pregunta Sonia Escamilla. Sí, aló, ¿me escuchan bien? Sí, Oscar, ya. Ok, perfecto. Sí, aquí Sonia Escamilla nos pregunta, dice, cuando son una empresa de amigos y se quiere incluir a parejas de los fundadores, ¿esto es recomendable? ¿Puede afectar o crear conflictos? Creo que eso es un poco lo que comentábamos ya en la parte final y que aplica precisamente. Es importante dejar por escrito y claro por qué se está involucrando estas personas. O sea, si hay una razón de necesidad profesional, ¿verdad? Y que no sea solo porque es la esposa del socio y quiere estar involucrado, o es el esposo de la socia y se quiere meter en decisiones de la empresa. Es importante que exista una unanimidad entre todos los miembros, que esa decisión sea basada en qué va a llevar esta persona como algo positivo a la empresa. Puede ser que sea una persona muy buena en aspectos de mercadeo, de finanzas y la empresa tenga una necesidad. Esos aspectos son los que se deben de tomar en cuenta. Para evitar conflictos, nuevamente, todo por escrito, ¿verdad? Y de decir, ok, usted es contratada, usted se va a involucrar a partir de el rol y el desempeño que se espera de usted dentro de la empresa, ¿verdad? Y si ese rol o desempeño lo lleva bien, perfecto. Si no se lleva bien, pues se tiene que evaluar y tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Eso es lo fundamental, ir separando estos mundos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí otra de las preguntas. Nos dice Leonor de Castellanos, que si podemos compartir documentos de protocolo familiar. Parte de los siguientes pasos, vamos a compartir algunas guías que sirvan para que ustedes puedan ir preparando esos protocolos. Vamos a buscar también algunos esquemas de protocolos sencillos. Como decía, no es un documento único, va a depender del grado de complejidad de cada una de las empresas y es algo en lo que poco a poco se puede ir trabajando. Nosotros, este webinar está siendo grabado, se va a poner en la plataforma Integra para que lo puedan consultar cuantas veces quieran e incluso compartirlo, ¿verdad? Con su personal o las personas que ustedes quieran. Y vamos a compartir también en las próximas semanas una guía en la cual les sirva para ustedes ir planteando y analizando cada uno de los casos.
Sí, Sonia Escamilla nos preguntaba también el tema nuevamente de las empresas entre amigos. Yo creo que son aspectos, Sonia y los demás, que son muy parecidos, digamos. A veces las sociedades entre amigos se vuelven casi una familia, ¿no? Y hay muchos lazos emocionales que se cruzan entre aspectos familiares. Yo creo que es una buena base tomar estos aspectos que hemos tratado el día de hoy y adaptarlos un poco a la realidad de las empresas que son fundadas entre amigos, ¿verdad? Hay algunas diferencias, obviamente, si es fundada entre amigos, cada amigo se supone tiene su familia por aparte y muchas veces hay algunos aspectos o conflictos de las empresas familiares que no se dan dentro de sociedades entre amigos, pero la base que hemos compartido el día de hoy de potenciales conflictos, de cómo solucionarlos, son totalmente aplicables a lo que nos están comentando, ¿verdad? Creo que por cuestión de tiempo no vamos a abordar más preguntas, sin embargo, nosotros sí estamos tomando aquí nota de todas sus inquietudes, vamos a dar un seguimiento y vamos a colocar también estas inquietudes y recomendaciones de parte nuestra en esa guía, ¿verdad? Como parte de los siguientes pasos de este seminario. No nos queda nada más que agradecerles. Aquí vamos a poner a disposición los datos de contacto de mi persona, Oscar Artiga, Orlando Cisneros también, que trabajamos aquí en Tecnocer Nicaragua. Y cualquier inquietud, otras preguntas que les surjan, ¿verdad? En los días venideros, estamos totalmente a la orden para poderlas solventar, ¿verdad? Y poderles ir recomendando. Agradecemos de verdad su atención el día de hoy. Como les comentaba, ha sido el primer webinar. Por ahí un poquito de disculpas al inicio, tuvimos algunos temas técnicos que poco a poco vamos a ir solventando y esperamos ir haciendo estos webinars, como les decía, en las próximas semanas, meses, para que desde la comodidad de su casa, en cuestión de una hora, podamos compartir información que es de relevancia para las empresas que estamos atendiendo, ¿verdad? Así que les agradecemos muchísimo, esperamos que también para ustedes haya sido una experiencia, una buena experiencia tener este tipo de tecnología y ir haciendo uso de ella. Y les agradecemos la atención, esperamos mantener el contacto y nos quedamos en compromiso de subir el webinar grabado y las guías para que ustedes puedan ir poniendo en práctica lo que hemos comentado. Muchas gracias y feliz viernes.